La naturaleza de la mente. La mente, a menudo usada de manera intercambiable con el término ego, es la unidad de procesamiento con la que el ego se identifica. En último término, como el ego, la mente misma solo es un concepto. Como explica el Dr. Hawkins, experimentalmente, uno solo puede decir que vienen a la propia conciencia pensamientos, sentimientos, imágenes y recuerdos en una progresión interminable. Y es a esta progresión interminable a la que hemos llegado al llamar mente. A medida que uno llega a entender la verdadera naturaleza de la mente, empieza a estar menos a expensas de su funcionamiento interno y está mejor posicionado para trascender su identificación con ella. Como el cuerpo, la mente no es nuestro verdadero yo y como el cuerpo es básicamente impersonal. Tiene pensamientos, pero dichos pensamientos no son el producto del yo. Incluso si una persona no quiere tener mente, la tiene de todos modos. No tiene elección en cuanto a este asunto. La mente es algo impuesto que se arroja sobre uno sin preguntarle. El hecho de que tener una mente sea una imposición involuntaria ayuda a entender que no es una elección o decisión personal. Toda aparente separación es un montaje del pensamiento. Resulta esencial ver que la mente está experimentando un punto de vista en todo momento. El diseño de la mente humana es comparable al de un ordenador en el que el cerebro es el componente físico capaz de ejecutar cualquier programa que se le introduzca. El componente físico es por su diseño incapaz de protegerse de la información falsa. Por lo tanto, la mente creerá cualquier programa con el que la sociedad le haya programado, porque es inocente y carece de cualquier salvaguarda o protección. Por virtud de su estructura innata, la mente humana es ingenua, ciega a sus propias limitaciones e inocentemente crédula. Cada persona es víctima de la ignorancia y la limitación del ego humano. La mente humana es incapaz de discernir entre la verdad y la falsedad. De no ser así, no habría habido guerras ni problemas sociales, como tampoco ignorancia o pobreza. Todo el mundo sería o estaría iluminado y el nivel de conciencia de la humanidad no habría permanecido siglo tras siglo en el nivel 190, el nivel del orgullo, por debajo del nivel crítico de la integridad, que es el 200, en el mapa de la conciencia. Debido a la percepción dualista, la mente ya no pudo discernir entre el símbolo abstracto y la realidad. El camino del error estaba abierto e invitaba a seguirlo, y la opinión se impuso, puesto que la mente no tenía un mecanismo intrínseco para discernir entre verdad y falsedad. Como resultado del procesamiento mental dualista, la mente ha desarrollado la capacidad de reprimir y negar a fin de poder apartar los obstáculos a la consecución de sus objetivos. La mente descubrió que podía negarse a ser propietaria de un lado de las partes de opuestos que le pertenecen y a continuación proyectarlo en el mundo. Así, nació no solo la política, sino también los conocidos mecanismos psicológicos de la disociación, la represión, la negación y la proyección. Esta capacidad resultó ser un mecanismo fatal en el sentido de que cuando se enfrenta a resultados inhumanos, el ego repite insistentemente los mismos errores. Millones de personas han muerto por eso en cada generación a lo largo de la historia y continúan haciéndolo hoy en día. Uno no está obligado a sentir resentimiento por un recuerdo negativo, ni tampoco tiene por qué comprar un pensamiento temeroso con respecto al futuro. Estos pensamientos y recuerdos solo son opiniones. La mente es como un aparato de televisión en el que se despliegan distintos canales que puedes seleccionar, sin tener que seguir una tentación concreta del pensamiento. Uno puede caer en la tentación de sentir lástima de sí mismo o de sentirse enfadado o preocupado. La atracción de todas estas opciones es que ofrecen una compensación o satisfacción secreta, que es lo que atrae los pensamientos mentales. Una cosa es obvia, la mente no es nada fiable. En realidad no se puede depender de ella en absoluto. No es capaz de ser consistente y su actuación es esporádica, además de errática. Se olvidará de coger las llaves de la oficina, olvidará números de teléfono y direcciones y será la fuente de frustraciones y molestias. La mente está contaminada por emociones, sentimientos, prejuicios, puntos ciegos, negaciones, proyecciones, paranoias, fobias, temores, lamentos, culpabilidades, preocupaciones y ansiedades,
junto con los temibles espectros de la pobreza, la ancianidad, la enfermedad, la muerte, el fracaso, el rechazo, la pérdida y el desastre. Además de todo lo anterior, la mente también ha sido programada inocente y erróneamente por la propaganda interminable, los eslóganes políticos, los dogmas sociales y religiosos, y la distorsión continua de los hechos. Y esto por no hablar de las falsificaciones, los errores, los juicios imprecisos y la desinformación. Por encima de todo, el principal defecto de la mente no es solo su contenido, que a menudo es irrelevante o erróneo, sino el hecho de que no tiene los medios para distinguir entre verdad y falsedad. Simplemente es un tablero de juego. La humildad es de mayor valor que toda la acumulación de datos, a menos que se haya experimentado total y completamente la presencia de Dios en su totalidad absoluta y asombrosa. Se puede asumir con seguridad que en realidad uno no sabe nada, y que toda la acumulación de supuestos conocimientos solo es tentativa. Cualquier pensamiento que pretenda decir yo sé demuestra ser falso mediante esta misma afirmación, porque de ser verdadero no lo haría. El pensamiento procede de la carencia. Su propósito es obtener ganancias. En la totalidad no hay nada carente. Todo es completo, total y pleno. No hay nada en lo que pensar ni hay motivo para pensar. No surgen preguntas y no se buscan ni se necesitan respuestas. La totalidad es completamente y totalmente gratificante y no tiene ninguna incompletitud que procesar. Las creencias son el determinante de lo que uno experimenta. No hay causas externas. Uno descubre las compensaciones secretas que se obtienen de las proyecciones secretas inconscientes. Es posible descubrir los programas subyacentes de uno simplemente anotando nuestra letanía de agravios y enemigos y a continuación cambiándolos por sus opuestos. Los pensamientos ocurren por sí mismos, no porque sean causados por nada ni por nadie. A nivel operativo, la mente dualista, y así establece un procesamiento mental separado basándose en posicionamientos hipotéticos y arbitrarios que no tienen realidad intrínseca. Como señaló Descartes, por su diseño, la mente tiene el defecto básico de que no puede diferenciar entre res cogitans y res extensa, es decir, la actividad mental con respecto a la apariencia del mundo frente al mundo como realmente es. Así, la mente confunde sus propias proyecciones y asume equivocadamente que tiene una existencia externa e independiente, cuando en realidad tal condición no existe. Una persona se identifica con su cuerpo porque su mente está experimentando su cuerpo. ¿Qué hace que el pensamiento sea tan tenaz? Todo contenido mental representa apegos, y por debajo de ellos están el apego al yo y al aferrarse a lo que se cree que es la fuente de la propia supervivencia y felicidad. Uno se identifica con él, el pensamiento. En realidad, la fuente de la felicidad es el ser, no el yo, el ego. La investigación de la conciencia confirma que aproximadamente el 99% de la mente está en silencio y solo el 1% está procesando imágenes. En realidad, el yo observador está hipnotizado por el 1% de la actividad a la que identifica como yo. Se olvida el 99% del campo que está en silencio porque es invisible e informe. Una vez que los pensamientos o sentimientos se etiquetan como míos, quedan embuidos mágicamente de una presunta omnisciencia y de una supuesta validez soberana. Los pensamientos, las ideas y los conceptos tienen un valor pragmático y útil con relación a lo mundano, pero cuando se renuncia a lo mundano se convierten en exceso de equipaje y carecen de valor. A través del autoexamen y del enfoque interno, uno puede descubrir que todos los estados de conciencia son el resultado de ejecutar una opinión. No son en absoluto certezas inmutables determinadas por factores incontrolables. Esto puede descubrirse examinando cómo funciona la mente. El ego, mente, presupone y está convencido de que sus percepciones e interpretaciones de las experiencias de vida son la verdadera forma y por lo tanto son verdad. También cree mediante la proyección que otras personas ven, piensan y sienten del mismo modo, y si no lo hacen están en el error y por tanto equivocadas. Así, la percepción refuerza su preeminencia mediante la cosificación y las presuposiciones.
La tendencia dualista de la mente impide la realización de la unidad de la realidad o la ocurrencia de la autorrealización, porque el sistema de creencias dualistas, tal como está representado en el lenguaje, presupone que esto causa eso. Por lo tanto, también ve simultánea y automáticamente el yo como si fuera un hacedor de hechos, separado a quien juzga moralmente. Este sistema dualista de procesamiento mental refuerza el posicionamiento del ego, que a su vez produce la ilusión de opuestos perceptual que se alza ante la puerta de la iluminación. Todas las emociones negativas persisten debido a la compensación secreta que ofrecen. Cuando se renuncia a las situaciones jugosas producidas por el ego, los pensamientos tienden a disminuir y luego a desaparecer. Entonces la mente tiende a quedarse en blanco, lo que a continuación produce miedo al aburrimiento. Mediante la observación queda claro que la mente está ocupada anticipando el futuro, miedo, aferrándose al pasado, lamento, odio, culpabilidad, o saboreándolo para extraer placer a través de los repasos. Así, la mente se convierte en la fuente de diversión que hace algo. La mente solo tiene información e imaginación con respecto a cualquier cosa. En realidad no puede conocer, porque conocer es ser aquello que es conocido. Todo lo demás solo es especulación y suposición. Cuando se trasciende la mente no queda nada por lo que preguntar. Eso que está completo no carece de nada, y esa compleción es autoevidente en su totalidad. La realidad de la mente es una ficción. Mediante esta comprensión pierde su reinado como árbitro de la realidad. A través del ojo del ego, la vida de un caleidoscopio de atracciones y repulsiones, de miedo y de placeres transitorios que van cambiando la conciencia. Si observas lo que tu mente está haciendo realmente, verás que siempre está intentando ganarle al instante siguiente. En el instante siguiente, como una 10 milésima de segundo, lo que la persona experimenta nunca experimenta la realidad. Como en un sistema de audio hay un monitor, de modo que en cuanto grabas un programa, el monitor lo transmite a tus oídos. Oyes lo que acaba de ser grabado un milisegundo antes, pero no estás oyendo la fuente del programa, estás oyendo lo que acaba de quedar grabado. Lo que la mayoría de la gente experimenta es la cinta de la interpretación de los sucesos que hace el ego. No experimentan los sucesos tal como son en realidad, están experimentando la interpretación del ego. Los procesos mentales tienen un origen egocéntrico y su función principal es el comentario. A menos que sea solicitado, el pensamiento es vanidad, una procesión interminable de opiniones, racionalizaciones, reprocesamientos, evaluaciones y el juicio sutil mediante el cual se da valor o importancia a los pensamientos a través de su supuesto significado porque son míos. El ego está enamorado de su historia de vida y de su personaje central. El hecho de que la mente humana sin ayuda sea incapaz de distinguir entre verdad y falsedad debido a su propia estructura innata es un descubrimiento tan asombroso que puede comparársele de manera aproximada con el descubrimiento de Copérnico, que causó un choque cultural en el siglo XVI. Debido a que este simple hecho por sí solo es confrontativo, para la mente término medio probablemente no será bien acogido, ni saludado con efusividad por quienes se benefician de la sofistería y de sus ilusiones.